derecho constitucional, en derecho administrativo, el especialista parlamentario que quiere postular, que también es profesional, que quiere postular a esa plaza, como tiene que tener los conocimientos, el órgano correspondiente de capacitación del Parlamento le tenga que haber dado la posibilidad de llevar esos cursos y el trabajador de aprobarlos. Aprobado los cursos, puede presentarse, o sea, queda habilitado para el concurso interno. Si terminado el concurso interno, ninguno de los trabajadores cubre la plaza porque no lo aprobó, recién se abriría un concurso para afuera, un concurso externo. Ese es el diseño de la progresión interna que se ha trabajado y que se encuentra plasmado en este documento. Y creo que hasta cierto punto tiene una lógica, ¿no? Vamos a garantizar de que hayan ascensos ordenados, pero a la vez el Parlamento, que es el empleador, nos va a dar a nosotros las herramientas para capacitarnos en ese perfil al que queremos ascender o al que queremos postular. Claro, evidentemente, esto lo tiene que proporcionar el mismo Parlamento, porque además es su obligación capacitar al personal. Y entonces, si queremos garantizar una progresión interna ordenada y que efectivamente exista una progresión, el Parlamento como empleador nos tiene que dar las herramientas. Y ya depende de cada uno el nivel de aprovechamiento de ese curso y el nivel de preparación que tenga para el momento del examen interno. Bueno, finalmente este capítulo, ya voy a ser muy breve, termina estableciendo las causales de la terminación de la carrera en el servicio. Bueno, luego se han establecido los derechos y deberes del personal del servicio parlamentario, que se hace una relación de derechos, entre los cuales están a gozar de una oportuna remuneración, bonificaciones, compensación por tiempo de servicios y los beneficios que corresponden conforme a lo aprobado por la mesa directiva, descanso vacacional, permiso, licencias, todos los derechos que están establecidos en la legislación laboral, llámese seguro médico, la ley de consolidación de beneficios sociales, el seguro vida ley, seguridad social, permanencia en la carrera y garantía del nivel adquirido. Pero esto también tiene a su vez una serie de deberes que tienen que cumplir todos los servidores y que no son deberes extraños, ya están en el reglamento interno de trabajo, que los estamos poniendo en una norma que tiene que ser aprobada por resolución legislativa porque tendría categoría normativa de ley. Al ser una ley, se tiene que cumplir porque es una categoría normativa mucho mayor que un instrumento de gestión que no tiene esa naturaleza, ¿no? Y finalmente se establece el régimen disciplinario en la que hemos hecho una relación de todas las faltas graves y las faltas leves consideramos que deben estar ya en el reglamento interno de trabajo. Luego se establece el régimen de sanciones y el procedimiento de sanción por la autoridad competente. Y bueno, quedo a su disposición si es que luego hay alguna otra consulta. En las disposiciones complementarias finales y transitorias de este proyecto de estatuto hemos tenido mucho cuidado en que se consideren todos los derechos que ya tenemos hasta la fecha, todos y cada uno. Si ustedes ven, por ejemplo, la disposición complementaria final quinta, dice los derechos, bonificaciones y beneficios reconocidos por el Congreso a sus trabajadores continuarán otorgándose en los términos previstos en la normativa vigente a la fecha de aprobación del presente estatuto. Bien, eso era todo lo que quisiera aportar con una descripción de lo que hay, ¿no? Para que luego ya podamos intercambiar ideas sobre este proyecto de estatuto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gianmarco Paz y quisiera dejar en el uso de la palabra al doctor Julio Aro, asesor de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias, muchas gracias. Señor secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, señor director general parlamentario, colegas de la mesa, compañeros de trabajo. Sí, he sonreído porque no soy asesor, soy el secretario técnico de la comisión,
pero estoy en la mesa por invitación del sindicato y represento solamente a Julio Aro como académico, profesor y especialista en la materia, que con todo gusto voy a dar algunas opiniones al respecto. Bien, lo que sí quiero es congratularme porque he escuchado al presidente del Congreso nada menos que tiene la decisión política de por fin aprobarse el estatuto del servidor parlamentario. Porque ya, como bien lo escribió el doctor Abanto, han habido muchos intentos, verdaderamente desde hace más de 10 años, pero sin éxito. ¿Y debido a qué? A que no había una decisión política. Y nos preguntamos, ¿por qué no había decisión política? Entonces, para eso tenemos que remitirnos un poco a la parte histórica de lo que es el Estatuto del Servicio Parlamentario, que ya bien ha sido explicado por el doctor Abanto, porque nosotros somos una entidad autónoma respecto a la división de poderes y obviamente tenemos que tener un estatuto independiente del régimen general del servicio civil. Pero también hay otra cosa, porque contiene la carrera del servidor parlamentario. Y esta carrera es una carrera administrativa. Y la carrera administrativa tiene fundamento constitucional en el artículo 40, que dice que la ley desarrolla la carrera administrativa para toda la administración pública. ¿Y por qué una carrera en la administración pública? Entonces tenemos que remontarnos un poco al origen de la carrera. ¿Por qué es que se forma la carrera en la administración pública? Y nos remontamos, por ejemplo, cuando se funda la administración pública en Francia napoleónica. Es no solamente para otorgar garantías y facilidades y establecer la meritocracia en el desarrollo de los trabajadores de la administración pública, sino que también tenía otro fundamento. Y el fundamento es limitar también adecuadamente al poder político. Porque el poder político lamentablemente también incurre en algunos excesos. Y uno de los excesos es considerar a la entidad pública como si fuera un botín. Y para eso la carrera administrativa, los servidores de la carrera administrativa tienen que poner algunos límites al ejercicio político. Y por eso es que la carrera administrativa, una de las características de la carrera administrativa es la permanencia. La Constitución y el reglamento del Congreso hablan de la estabilidad. Entonces, un servidor, un profesional con cierta estabilidad y permanencia va a tener la capacidad de decirle no al titular político de una entidad cuando toma decisiones en contra de la Constitución y en contra de la ley. Si no tuviera permanencia, ¿creen ustedes que podría decirle, no señor, esa orden no la voy a cumplir porque atenta contra la Constitución? Definitivamente que no. Entonces es una forma de establecer un poco de equilibrio entre el poder político y la carrera administrativa, que podríamos considerarla como el poder burocrático, ¿no? Bien, se dice que los servidores públicos, es por eso que se dice que los servidores públicos son servidores del Estado, que es permanente, y no servidores del gobierno que duran cada 5 años. Pero es una figura simplemente retórica porque al final el gobierno representa al Estado. Pero cuando la decisión atenta contra los intereses del Estado, a favor de los intereses del gobierno de turno, tenemos que optar por la decisión que favorece al Estado, que es permanente. Dicho esto, tenemos que hacer algunos comentarios respecto a algunas normas del estatuto. Y me voy a referir principalmente
a los grupos ocupacionales. Yo quería hacer un comentario en forma positiva, por supuesto, de que el proyecto de ley, el proyecto del estatuto está mencionando los grupos ocupacionales en el artículo 15, funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares. Como todo, como es natural, todo va evolucionando. La administración ha evolucionado enormemente entre los últimos 30 años, sobre todo la administración pública. Ha evolucionado desde los modelos tradicionales hacia modelos de la nueva administración pública y modelos neogerenciales. Y estos últimos modelos que se aplican en Europa y se vienen aplicando también en el caso de Chile, Brasil y muchos países de América, se está utilizando instrumentos de la administración privada a efecto de buscar eficiencia y eficacia en los servicios a la ciudadanía. Entonces tenemos que ir nosotros adaptándonos poco a poco hacia nuevos modelos que se vienen aplicando en la administración pública. Y lo digo esto porque si nosotros mantenemos los grupos ocupacionales como son funcionarios profesionales, técnicos y auxiliares, estamos utilizando términos de hace más de 30 años establecidos en el Decreto Ley 276 y uno de los fundamentos de la reforma de la administración pública es, se le echa la culpa mucho a estos sistemas tradicionales y se les echa la culpa de la ineficiencia de la administración pública. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los nuevos conceptos que tiene, por ejemplo, la Ley Marco del Empleo Público. La Ley Marco del Empleo Público ha establecido otros grupos ocupacionales. Por ejemplo, en la carrera, directivos públicos, ejecutivos, especialistas y personal de apoyo complementario. La nueva Ley del Servicio Civil está utilizando también otros grupos ocupacionales, pero más o menos adaptado a la Ley Marco del Empleo Público. Pero ahí yo sí tengo mis reservas respecto a la Ley del Servicio Civil. Bien, de otro lado, entre los grupos ocupacionales, como dice el artículo 15, se está estableciendo la calidad de funcionarios. En términos conceptuales, el funcionario, y en casi todas las leyes que tenemos aquí en el Perú, el funcionario no tiene la calidad de miembro de la carrera administrativa, no tiene permanencia. Y la nueva ley del servicio civil, por ejemplo, dice que los funcionarios tienen una representación política y de confianza y establece quiénes son los funcionarios que no forman parte de la carrera. ¿Que los miembros de la carrera puedan acceder a ser funcionarios? Por supuesto que sí. Una vez que terminan su designación, regresan a la carrera. Ese es un mecanismo que lo está utilizando la Ley de Servicio Civil y podemos nosotros adaptarlo a la necesidad del Parlamento, sin que ello signifique que tengamos que depender de servir, por supuesto. Es por ello que tengo yo un pequeño borrador, que se lo voy a alcanzar, en la que estoy proponiendo algunos grupos ocupacionales adaptados un poco más a la Ley Marco del Empleo Público, en la que podemos establecer desde directivos superiores, en la que estarían ahí los candidatos a ser oficiales mayores. Y ahí saldrían los oficiales a ser oficiales mayores o director general parlamentario. Una vez que terminan su función y no son ratificados, regresan a su puesto de origen en la carrera. Porque actualmente los funcionarios y directivos forman parte de la carrera
ahora se le llama funcionarios de carrera, que también es un término que no está normado. Pero sí se le podría llamar, por ejemplo, en la propuesta que yo voy a hacer, es de directivo superior que está formando parte de la carrera y que asume como funcionario cuando es designado, y cuando se le retira la designación regresan a su puesto de carrera. Otro término que se podría utilizar es las famosas familias de puesto. Como bien lo habíamos comentado Gianmarco, en la que se está estableciendo una serie de posibilidades de ascensos dentro de unas características singulares del puesto en mención. Otro punto, ya tenemos el tiempo por acá, que me están presionando. Otra modificación que estaba planteando es respecto a la evaluación. En el artículo 21, los servidores del servicio parlamentario son evaluados permanentemente por lo menos una vez al año con la finalidad de determinar la calidad efectiva de la prestación de servicios. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque evitar las subjetividades. Y pienso que debería colocarse ahí que la evaluación se debe realizar sobre las funciones que una desempeña, y no evaluarlo pues como si fuera un examen o ingresa a una universidad. Tiene que ser por las funciones, responsabilidades que tiene el servidor, y también sobre factores objetivos establecidos previamente. Pienso que eso es importante para evitar que pueda haber excesos o abusos, como ya tenemos la amarga experiencia de hace más de 10 años en que hubo una evaluación, entre comillas, ¿no?, en que lograron despedir a más de 300.000 servidores públicos. Otra observación muy rápida respecto a los derechos. El artículo 23, a todo servidor del servicio parlamentario se le reconocen los siguientes derechos, sin prejuicio de aquellos previstos en la Constitución Política del Perú, la legislación común y aquellos acordados por el Congreso. Me parece bien, es un término genérico y que están considerando una serie de derechos fundamentales, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no?, el derecho a la negociación colectiva, a la huelga, me parece bien. Sin embargo, le pediría que se considere que previstos en la Constitución Política del Perú, en los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. Porque en el Perú hay una serie de derechos que están establecidos en los convenios de la OIT. Y si no lo ponemos, podríamos tener algunos problemas. Y lo que tampoco no se ha establecido es la indemnización por el cese arbitrario, que deberíamos considerarlo, ¿no? En la ley del servicio civil, en mi opinión, se tuvo el error de no considerar este derecho y se dijo que el reglamento establecerá la indemnización por el cese arbitrario. Creo que no debemos cometer ese error, y considerarlo que la indemnización corresponde, como el que ahora lo tenemos, de una remuneración y media por año de servicio, con el tope de 12 remuneraciones. Y con respecto al régimen disciplinario, el artículo 28 establece la autoridad competente. Eso me parece muy importante, porque establece una comisión de procedimiento administrativo sancionador. Miren qué interesante, que esto es mucho mejor que la ley del servicio civil. En el servicio civil no existe comisión disciplinaria. En la 276 sí existía una comisión conformada pues por el jefe de relaciones de personal, el representante del titular de la entidad y un representante de los trabajadores. En la nueva ley de servicio civil, la autoridad es persona individual. O es el jefe inmediato, o es el jefe de recursos humanos, o es el titular de la entidad.
no hay comisión que analice, menos representación de los trabajadores. En este artículo adolece, por ejemplo, de cuántos conformarían esta comisión y de quiénes lo conformarían, ¿no? Habríamos que ver de considerarlo, ¿no es cierto? Manda al reglamento, pero se debería considerar. Y si se mantiene un representante de la organización sindical o representante de los trabajadores, sería ideal y que inspiraría mucha confianza cuando se tramiten y sancionen a los trabajadores. Tengo algunas otras observaciones, pero por lo del tiempo voy a dejarlo para la posibilidad de una segunda ronda. Gracias. Agradecemos al doctor Julio Haro. Quisiera invitar al señor Eduardo Mejía, por favor, a unirse al panel y dejar en el uso de la palabra seguidamente al doctor Edgar Chauca con sus comentarios. Bueno, en principio, buenas tardes a todos los que nos acompañan en la mesa, en especial al secretario general del sindicato, al doctor Abanto, nuestro director general parlamentario, y a todos los que nos acompañan en este evento. Primero, agradecer por la invitación y vengo acá para compartir un poco mis apreciaciones sobre el proyecto que hoy día se nos presenta. Por cuestiones de tiempo, obviamente no nos vamos a abocar a todo, pero sí, en mi caso en particular, a dos aspectos centrales. La primera parte tiene que ver con la estructura básica que se nos presenta en este estatuto. Como ustedes han podido ver, en una primera parte se describe a los cargos más importantes, entre ellos está obviamente el referido al oficial mayor, al director general parlamentario y al director general de administración. El estatuto, como ya bien se ha explicado, lo que busca es garantizarle a la existencia de una carrera en el servicio parlamentario y que esa carrera obviamente permita que todos aquellos que forman parte del servicio puedan tener reglas claras, puedan tener la seguridad de que pueden ir progresando en la carrera. Independientemente está el tema de cómo ingresan, independientemente está, ya se dijo, del respeto de los derechos laborales y también de las precisiones que posiblemente sean necesario efectuar. En el caso del oficial mayor quiero referirme concretamente y me voy a remitir específicamente y quisiera más bien invitar a todos a que, no sé si la dinámica es terminar las exposiciones, pueden participar los asistentes, sí, o quizás pueden interrumpir para hacer esto más dinámico y más, no sé, más entretenido quizás, ¿no? Porque como que se convierte en un monólogo, pero es algo que lo planteo y lo dejo a los organizadores para que vean ese tema. Artículo 8, si ustedes se pueden ubicar y me siguen en el segundo párrafo. Antes debo decirles, sí, pues, este estatuto recoge la lógica del reglamento del Congreso vigente. Reglamento que establece con total claridad que nuestro oficial mayor es la máxima autoridad del servicio parlamentario. O sea, es aquella persona, es aquel funcionario en el cual de alguna manera concurre toda la dinámica del Parlamento y que se centra en dos ámbitos concretamente. Por un lado, el quehacer propiamente del procedimiento parlamentario y por otro lado, lo que significa la gestión administrativa. Y para eso está dotado de ciertas capacidades que el reglamento recoge y establece. Siendo así, entonces deberíamos tener un texto acorde con esa finalidad que persigue hoy en día nuestro reglamento vigente. Se dice que, o se pretende en el segundo párrafo, que los requisitos para ser oficial mayor serían los de, primero, ser abogado, inmediatamente después, funcionario, y, copulativo, tener como mínimo 7 años de experiencia en el ejercicio de cargos de dirección o jefatura de unidades orgánicas del Congreso. Lo que se exige acá
son 3 o 4 cosas que, bueno, más allá de las cosas que se exigen, quiero ir por partes. Primero, sobre la profesión que se exige como condición previa. Que el trabajador del servicio parlamentario sea abogado. Yo soy abogado y esto sería un privilegio solamente para los que tenemos formación jurídica. Al respecto, quiero hacer un comentario, a título personal, obviamente. Considero que lo que buscamos es garantizar con el oficial mayor que tengamos a una persona en la cual, obviamente, conozca de procedimiento parlamentario, pero también que conozca de gestión pública. Y la gestión pública, como ustedes saben, no es necesariamente un privilegio o algo que pueda recaer en nosotros los abogados. Quien ejerce otra profesión también podría capacitarse, cosa que lo hacen, también adquiere experiencia, y me remito no solamente a la cuestión técnica y teórica, sino también a las cuestiones fácticas. Hoy en día podemos ver que en muchas áreas del servicio parlamentario tenemos gente que tiene otras profesiones. Hay economistas, hay ingenieros, hay sociólogos, administradores, y ellos incluso realizan labores también como secretarios técnicos. Entiéndase por secretario técnico una especie de oficial mayor en pequeño en la comisión a la cual pertenece. Con lo cual podemos garantizar que el profesional puede conocer y debe conocer de procedimiento parlamentario. Pero eso no es suficiente, también tenemos que contar con una persona que conozca de gestión pública. Insisto, no podría reservarse solamente esta posibilidad de acceder a la oficialía mayor a una persona que solamente tenga la profesión de abogado por las razones que antes he expuesto. No es un privilegio de los hombres del derecho. Más aún, si el oficial mayor tiene dos apoyos importantes, insisto, estoy hablando dentro de la lógica que está vigente al día de hoy. El oficial mayor se apoya tanto en su director general parlamentario como en su director general de administración. El director general parlamentario, según los documentos internos de gestión que todos conocemos, sabemos que es la persona especializada en temas parlamentarios. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión, ojo, el procedimiento parlamentario está en el reglamento, está en los documentos internos. Alguna cuestión especializada posiblemente requiera de un análisis más minucioso y para eso tengo yo el insumo que me va a dar, estoy asumiendo la condición de oficial mayor, del apoyo que me pueda brindar el director general parlamentario. Y si es en temas administrativos, pues recurriré a mi director general de administración. En consecuencia, por esa razón, podría abrirse la posibilidad de que, y esto es una sugerencia que quiero hacer, de retirarse esto de la profesión, y me remito a años anteriores. En algún momento una persona fue oficial mayor del Congreso y no fue abogado. Y tengo entendido que fue aproximadamente 10 años. Eso solamente como un antecedente. Seguimos. Se pide que sea funcionario del servicio parlamentario. Muy bien, entonces eso implicaría que todos aquellos que no somos funcionarios del servicio parlamentario no podamos postular a la condición de ser oficial mayor. Por lo menos yo, en mi corta experiencia, casi 15 años, conozco de mucha gente, algunos de ellos están acá, o muchos quizás, que tienen experiencia laboral y nunca hicieron cargos de confianza, nunca tuvieron la posibilidad ni la oportunidad de mostrarse como funcionarios. Pero eso no quiere decir que no estén en la capacidad de poder gerenciar o de poder gestionar. ¿Qué queremos? ¿Un hombre? ¿O queremos una persona, como decía hace un momento, que sepa gestionar, que sepa gerenciar? Si ese es el motivo, si esa es la razón, entonces lo que buscamos es la experiencia laboral. Y en la experiencia laboral debe existir, obviamente, capacidad y experiencia. Y esa experiencia se va adquiriendo en esta institución que es única en nuestro caso. En el Perú no hay otro parlamento más que este.
Por esas razones también considero que lo de funcionario podría cambiarse. Seguramente que ustedes nos darán sus apreciaciones, los miembros de la mesa posiblemente discrepen conmigo, apoyarán, pero creo que el propósito de esto es crear el debate y eso es lo que intento con esta reflexión. Seguidamente, tiempo. Muy bien. Y tener como mínimo 7 años de experiencia en el ejercicio de cargos de dirección. Eso tiene que ver con lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Ser funcionario. O sea, el que no ha ejercido cargos de dirección, que se olvide. Hace un momento yo escuchaba al presidente del Congreso destacar la meritocracia. ¿Qué destacamos? Creo que más de uno puede llegar a una conclusión posiblemente similar a la mía. Eso tiene que ver fundamentalmente y, insisto, esto lo dejo para que podamos comentarlo y dar sus apreciaciones. En mi caso creo que se debe ser más flexible, se debe aperturar esto a otras profesiones, no se debe exigir ser funcionario, sí se debe exigir experiencia laboral. Y los 7 años me parece bien, por las razones que dijo el doctor Paz. Sí, estoy plenamente de acuerdo con las precisiones que acabo de hacer. Obviamente que sea profesional, eso está claro, ¿no? Por el tipo de responsabilidad, por el tipo de decisiones que se van a adoptar, y de ahí la importancia. Quiero referirme finalmente, y voy a abusar de la mesa, a otro título, a la progresión en la carrera. Y acá sí yo quiero destacar la iniciativa que han tenido los que han trabajado en este documento, porque esto ayudaría en parte, quiero comentarlo, porque posiblemente más de uno tiene sus dudas. ¿Y qué pasa? Siempre el deseo natural de todo trabajador es querer ascender, querer tener un mejor puesto, querer crecer. Es lógico, eso es posible, en todo lugar siempre existe esa necesidad. Pero lo que esto permitiría es ponerle de alguna manera un coto a esto que hoy en día se da en la práctica, donde tenemos a un auxiliar el día de hoy y mañana está como profesional, donde tenemos a una persona que está como técnico y ahí tenemos a un SP6, SP7 y SP8 y el técnico saltó a SP10, ¿no? Esos saltos con garrocha, para que me entiendan mejor posiblemente, y eso pasa en la práctica. Creo que es importante para podernos ubicar. ¿Esto qué permite ahora? Que la progresión en la carrera surja en primer lugar porque se ha identificado que hay un puesto vacante, hay un puesto libre, pero eso no es suficiente porque si no todos pelean y el que tiene quizás un mejor respaldo, por decirlo menos, posiblemente hoy en día asciende, hoy en día se desarrolla. Con este diseño podamos ya nosotros saber de antemano que no bastaría con que la plaza esté vacante, que no bastaría con que la persona esté dentro de esa categoría, que no bastaría con que esté en el inmediato, sino además que cumpla con una malla curricular. Y ahí nos tendría que ayudar totalmente el Centro de Estudios Parlamentarios, creo que el nombre no sé si es el correcto, pero creo que me dejo entender, donde ellos desarrollarían anualmente unos cursos que serían rigurosamente brindados y quienes aprueben los cursos, obviamente, para ser técnico, para ser profesional, dependiendo del grupo ocupacional, siendo un curso donde todos van a ser evaluados de manera permanente, creo que todos vamos a tener claro quién es quién, ¿no? Y cómo va a ir dándose ese curso. Entonces, yo quiero sí destacar, insisto, esto como algo muy importante que se nos muestra en este proyecto de estatuto. Obviamente hay cosas que se pueden desarrollar, que se pueden mejorar. Para eso el estatuto ha reservado la posibilidad de que esto se desarrolle en el reglamento interno, cosa que me parece muy bien. Yo solamente quería hacer esa reflexión sobre estos 2 puntos, ¿no? Sin perjuicio de que podamos comentar en el momento en que ustedes participen. Gracias. Agradecemos al doctor Edgar Chauca y dejamos en el uso de la palabra al doctor Roberto Tarazona. Sí, compañeros,
disculpen, se había señalado, por favor, que van a terminar la rueda de comentarios y vamos a participar todos los asistentes. Entonces yo quisiera rogar, por respeto a los comentaristas que hemos invitado, que esperemos que culmine la rueda para poder participar todos los que deseemos. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Roberto Tarazona. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero saludar a nuestro secretario general del sindicato, el señor Franklin Falla, al director general parlamentario y a todos nuestros amigos y colegas que están en la mesa. Y digo felicitar porque realmente este es un debate que se debió haber hecho hace bastante tiempo. Han pasado varios años y lamentablemente somos uno de los pocos países en América que no contamos con un estatuto. ¿Y por qué es importante tener un estatuto? Justamente para que no pasen las cosas que suceden ahora. Es decir, que ingresen al servicio parlamentario personas que no son las idóneas. Y que además la promoción en el servicio se dé muchas veces a personas que no lo merecen. Y que esa promoción a veces se da, y lo voy a decir claro porque es así, debido al favoritismo, a la amistad, a la relación. Y hay que hablar las cosas claras aquí, porque a ustedes yo no les puedo decir una cosa diferente porque eso es lo que sucede en el Congreso. Me parece bien y creo que este estatuto establece aspectos que pueden corregir esa situación. Pero antes de ir a la parte sustantiva, ya que mis colegas y amigos han referido bien, cuyos aspectos comparto, voy a referirme al tema procedimental. Aquí se preguntaba el secretario del sindicato, ¿por qué la gente no viene? ¿No? Y yo también me preguntaba, y muchos de ustedes también, bueno, ¿esto se va a aprobar? No, esa es la pregunta de cajón, ¿no? Porque el tema puede estar muy simpático y la pregunta es, bueno, ¿se va a aprobar el estatuto? ¿Qué hacemos para que se apruebe el estatuto? El señor presidente del Congreso ha manifestado hoy día la voluntad política que tiene él y también su partido, expresada en el presidente del grupo, en su vocero, de aprobar o de impulsar esta iniciativa. Y estaba recordando que cuando anteriormente pasó y se puso a discusión esto, los temas procedimentales comenzaron a fallar. Y por eso es que no se propició una cuestión de confianza. Y la gente, mi querido amigo Falla, a veces no viene porque dice, no, esto no se va a aprobar, no, esta es una reunión más. Sí, la gente ha perdido confianza y también hay que partir reconociendo eso. Yo mismo tengo desconfianza de que esto pase, pero además tengo desconfianza de que este proyecto siga los procedimientos que debe tener. Yo espero que este proyecto se continúe informando y que pase por comisiones, por ejemplo. No hay que saltar los procedimientos. Si eso hacemos como se quiso hacer anteriormente, va a pasar lo mismo. Se crea desconfianza, no tenemos un estatuto y el tiempo sigue pasando y la situación de incertidumbre que he descrito al inicio va a seguir ocurriendo. Por eso es que no solamente es responsabilidad del sindicato o de la alta dirección, aquí expresada en el doctor José Abanto, la responsabilidad de apoyar este instrumento. La responsabilidad es de todos. Y no hay que desanimarnos. Recién hemos comenzado y felicito nuevamente al sindicato con esta tarea de difusión. Hay que hacerlo 1, 2, 3, 4 veces más. Si ya esperamos un montón de tiempo, hay que hacerlo bien. Y usted, amigo Franklin, va a encontrar el apoyo de la alta dirección y de todos los que estamos colaborando y de los asistentes para que todo el servicio pueda opinar y pueda conocer y pueda mejorar este instrumento. No le echemos la culpa a la alta dirección, menos al sindicato, menos a los políticos. Todos tenemos parte de responsabilidad. Y ustedes mucho han hecho ya con venir aquí a escuchar los principales alcances,
de este instrumento. Y digo que es un poco desesperante a veces porque el Congreso tiene pues la autonomía normativa, ¿no? Y sin embargo, repito, somos uno de los pocos países que no contamos con un estatuto. He estado revisando anoche el documento y también he visto los antecedentes y realmente yo creo que el tema está maduro. Digo que está maduro porque creo que es un instrumento que, digamos, cumple los aspectos básicos de lo que debe tener un estatuto. No es un documento extenso, es un documento muy general, preciso. A mí me gusta particularmente, solamente tengo dos cuestiones que voy a hacer referencia al final, pero creo que es un instrumento que ya está puesto para la discusión, para el debate. Y creo que va a corregir dos aspectos que a mí particularmente me preocupan. Todo trabajador, como bien lo decía el doctor Chauca, cuando ingresa al Congreso, lo primero que se preocupa y piensa y reclama es mi nivel, mi remuneración, ¿verdad? Y es legítimo que cada uno aspire a tener un mejor nivel y a tener una mejor remuneración. Pero la contraparte, la institución, ¿qué cosa pide del trabajador? Bueno, yo te puedo dar buen nivel, te puedo dar buena remuneración, pero tú tienes que darme un buen servicio. Un servicio de calidad, un servicio eficiente, un servicio que ayude a la toma de decisiones en el Parlamento, en sus funciones básicas, que no voy a referir porque ustedes la conocen. Pero justamente esos dos aspectos que para mí son la cara de una misma moneda, es decir, lo que exige el trabajador y lo que debe y lo que exige o debe exigir la institución, creo yo que están desarrollados aquí. Y me voy a explicar. Miren, el aspecto más resaltante aquí es el tema de la meritocracia. El aspecto más resaltante aquí es que al trabajador del servicio parlamentario se le capacite. Como ya lo han explicado, yo quiero ahondar en este aspecto porque me parece central, vital. Y hace muchos años que hemos venido diciendo este aspecto. Si el Congreso no se especializa, y me refiero a su personal, y no se capacita permanentemente, estamos perdidos. Vamos a hacer un servicio deficiente, mediocre, y que solamente vamos a aspirar a un nivel en base a nuestras relaciones. Como ahora se está haciendo este diseño, cada trabajador va a poder sí aspirar a un mejor nivel siempre y cuando cumpla de manera eficiente y calificada con una malla curricular. Si es que no nos capacitamos día a día, no vamos a hacer un servicio eficiente. Y si no somos un servicio eficiente, nos van a maltratar. No vamos a tener peso. Y una de las formas de ser un servicio eficiente es que cada día nos superemos y cada día seamos mejor, estemos mejor entrenados. Y cuando eso lo consigamos, eso se nota, se siente, se percibe, nos van a respetar. Y lamentablemente hoy en día, a muy pocos se respeta. Ustedes lo saben. Si queremos hacer un servicio fuerte de aquí a 15 o 20 años, tenemos que ponernos las pilas desde ahora, cada uno en su lugar. El tema no es del oficial mayor ni del director general parlamentario. Yo, por ejemplo, y acá voy a un segundo tema que también me gusta, es, por ejemplo, cuando el oficial mayor, por X razones, deja su cargo. Esta propuesta establece que el oficial mayor va a formar parte de un consejo consultivo de la oficialía. ¿Por qué desperdiciar ese conocimiento inmenso, esa experiencia inmensa que tiene el oficial mayor? Y han habido oficiales mayores que han salido de la institución. Me parece muy mal, por razones políticas, por lo que fuera. Los oficiales mayores que están en la institución tienen mucho que aportar. Y el mecanismo para que aporten son los consejos consultivos de la oficialía, para que cuando haya problemas serios se les llame y ellos puedan opinar en base a su experiencia, a sus conocimientos. ¿Cómo es posible que no tengamos, por ejemplo, hoy en día en el Parlamento, una oficina que en prospectiva
pueda dar los grandes lineamientos institucionales. Una oficina que se encargue de diseñar y de encargar los proyectos estratégicos del Congreso. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuáles son los proyectos estratégicos del Congreso? Cada unidad debe tener un proyecto estratégico del Congreso. Y la institución en su conjunto debe tener un proyecto estratégico que dé las grandes proyecciones de aquí a 15, a 20 años. Debería haber una oficina que se encargue de esa prospección. Debería haber lineamientos generales de políticas institucionales, que no las tenemos. Por eso es importante que comencemos aprobando nuestro estatuto, para de ahí ir dando algunos pasos adicionales, entre otros de los temas que he mencionado. Yo la verdad espero, bueno, el tiempo es tirano, pero la verdad espero y les pido, no hay que dejar de aprovechar esta oportunidad. La mejor oportunidad que tenemos es la que ha dicho el presidente hoy día. Yo les pido, hablen con sus compañeros, contagien el entusiasmo, lean el documento, debátanlo, analícenlo. Y sería importante, y acá va una recomendación al secretario general del sindicato, es que formemos algún grupo de trabajo para poder afinar como una propuesta del sindicato, una propuesta alternativa. Yo, por ejemplo, creo que el documento está muy bueno en el tema de fondo, pero hay algunas cosas que afinar aplicando las reglas de técnica legislativa. Y finalmente, y acá termino, yo no estoy de acuerdo y comparto la opinión del doctor Edgar Chauca, en el sentido que se exija para el oficial mayor y para ocupar el cargo de director general parlamentario, el haber ocupado alguna jefatura o unidad orgánica de dirección. Eso yo no lo comparto. No lo comparto porque definitivamente, ¿a cuántos solamente alcanzaría esta disposición de aprobarse así como está? A unos cuantos. Y uno de los grandes problemas que tiene el servicio parlamentario es que los más antiguos no han sabido dar oportunidad y propiciar y enseñar a los nuevos valores, que sí los hay en el Parlamento. Y esa es una responsabilidad de los más antiguos. Los más antiguos, los jefes más antiguos, tienen la responsabilidad de hacer que este servicio no se pierda y que este servicio tenga proyección en el tiempo. Los tiempos han cambiado. Hoy día discutíamos si es necesario que sea abogado o no. Bueno, antes, para ser oficial mayor, no se necesitaba ser abogado, ¿no? De repente los tiempos han cambiado. Pero igual, ¿puede ser el privilegio que solamente los abogados aspiren y lleguen a ser oficial mayor? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay excelentes profesionales, sin ser abogados, que aspiran también, porque la carrera es eso, ir escalando y tener la expectativa, aunque sea de llegar al máximo nivel. Pero no lo creo que la norma de plano les diga, ustedes no llegan. Hay varios aspectos muy puntuales que se deberían mejorar. Entonces propongo, señor secretario general, constituir un grupo y hacer ya una propuesta más afinada con los comentarios y sugerencias que ha hecho mi colega Julio Aro y los que se han propiciado aquí en la mesa. Estoy seguro que esa va a ser la contribución de los que estamos aquí y también de los que están ahí sentados. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Agradecemos al doctor Roberto Tarazona y quisiera informar a todos y también a nuestros invitados, comentaristas, que el día 16 de enero justamente la Asamblea General del Sindicato aprobó la conformación de una comisión de trabajo. Son 9 compañeros que se han integrado al trabajo que venía realizándose a nivel de la Junta Directiva del Sindicato para analizar esta propuesta y los diversos normas que existen también en los parlamentos de otros países de experiencias similares. Los compañeros, algunos de los cuales nos acompañan ahora, que conforman esta comisión, son Juan Delgado Gómez, Willy Martínez López, Orlando Díaz López, Jorge Luis Pacheco, Carlos Lacruz, Ricardo León, Gerardo Tejada, Elsa Laguna y Daniel Vilches. Y justamente
el portal del sindicato ha abierto una sección para ir incorporando a disposición de todos los materiales que se van trabajando a nivel de este grupo y también, por supuesto, los que aporten todos los afiliados para construir esa propuesta a la que se ha referido el doctor Tarazona. Quisiera dejar en el uso de la palabra al doctor José Carlos Chirino para sus comentarios. Buenas tardes. Dado el poco tiempo, no voy a saludar a toda la mesa porque el tiempo prima. Pero sí voy a felicitar porque el estatuto ha ido mejorando. El primer documento que se presentó era una sola declaración de principios, casi una carta de amor, pero no necesitamos una carta de amor, necesitamos cosas concretas. Hay un viejo adagio que dice que se invitó a una cena donde cada animal tenía que llevar un objeto. Concurrió la gallina, concurrió la vaca, pero no concurrió el cerdo. ¿Saben por qué? La vaca puso los huevos, la vaca puso la leche, el cerdo ¿qué iba a poner? Su vida, su carne. Entonces, tenemos que aportar y comprometernos, pero para aportar y comprometernos debemos sentir que este documento es nuestro. Y el problema es cuando se dice que hay voluntad política, y lo ha expresado muy bien el presidente del Congreso, pero en la elaboración de este documento hay una mano que mece la cuna y pone 3 artículos como para que este estatuto no salga. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque justo los 3 altos cargos de dirección, que son cargos de confianza, que sí estoy de acuerdo que se pongan requisitos mínimos, ponemos requisitos para circunscribirlo a muy reducido número de personas. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que los otros grupos políticos que van a gobernar el 2016 o el 2021 van a pretender aprobar algo que no les permita poner gente de su confianza? La respuesta la tienen. La dinamita está en el artículo 8, 9 y 10. Todo lo demás, bienvenido. Pero la dinamita está ahí. Entonces yo le preguntaría a aquellos grupos políticos que desean ganar el 2016 y le digan, señor, usted es el ganador, usted es presidente del Congreso, pero solamente va a elegir entre estos 3 o 4 a sus autoridades del Congreso. ¿Ah? ¿Ustedes creen que los políticos van a aprobar el estatuto así? Seamos sinceros, pues. Rompamos el pacto infame de hablar a media voz, como decía González Prada. ¿Qué le interesa al trabajador? Rompamos ya con eso de que el trabajador esté mendigando, siguiendo a los congresistas para buscar un padrino, para buscar y ascender un nivel o 2. Nosotros hicimos una propuesta, y aquí está quien fue mi oficial mayor cuando fui yo de GP. Lamentablemente nos fuimos a la PCM y no se concretó. Establecimos ciertas normas para categorización del servicio parlamentario, que establecía ciertos requisitos y que ahora el estatuto lo establece. Una malla curricular que establezca claramente del nivel 5 al nivel 6 qué requisitos tengo. Imaginemos, el estatuto parlamentario es como si fuera la carrera militar. La carrera de un militar sabe que si no hace escuela de guerra, jamás va a ascender a comandante. Y un comandante sabe que si no ha hecho CAEN, jamás va a ser coronel. Y otro detalle, estamos hablando directamente, no a media voz. Duele decir esto, pero es la realidad. La parte administrativa jamás va a ser igual a la parte parlamentaria. La parte administrativa siempre es el órgano de apoyo de la parte de lo que es el know-how, de la esencia de cualquier entidad. Pero en el Perú no se entiende eso, por eso es que es muy peligroso establecer gerentes y gerencias. Y la parte parlamentaria, que es la esencia
del Parlamento se queda con direcciones. O sea, con menor categoría. Curioso, ¿no? Les digo, he estado en el Ejecutivo y he estado en el Parlamento, ejerciendo cargos. Y le consta aquí a Roberto, que era uno de los jefes, que tuvimos que ir con todos mis jefes a administración a decirle, ejecute usted. Porque si no, la administración no ejecuta. ¿Quién no recuerda, de repente los que están aquí, cuando hubo una decisión de administración en la época del señor presidente Anteros Flores Arauz, de establecer un cupo para papel por comisiones? Agarraron, sumaron la cantidad de papel y dijeron, la media aritmética, tantos papeles, pero ni siquiera se pusieron a pensar que las comisiones tienen naturaleza diferente, que mientras presupuesto tiene 30 y tantos miembros, Comisión de Ciencia y Tecnología tiene 10, y que el papel que gasto yo en todo un mes, presupuesto lo gasta en una semana o en 2 días. Pero eso es la visión administrativista, pues. Por eso es que, no solamente en el Parlamento, también en la administración pública, por eso es que las leyes de OCE y Contraloría, ¿qué señalan? Señalan que es la unidad usuaria la que debe establecer los prerequisitos de los requerimientos y la conformidad del servicio. Pero la pregunta es, ¿en la unidad usuaria existen los especialistas para establecer esos prerequisitos? No. Entonces, cuando entendamos cuál es el rol del área parlamentaria y del área administrativa, también vamos a tomar conciencia. Y ahí viene el tema que quería llegar. Les decía que era duro decir, ¿por qué algunos niveles pueden en algunas áreas llegar hasta un tope y en otras no? Oye, ¿acaso no es sabido que a la hora de los ascensos de los generales solo se da ascensos o cupos para armas y no para áreas administrativas? Porque tienen un tope, porque no son la esencia de lo que es el Parlamento. Porque disculpen, un administrativo a las 5 de la tarde marca su salida y se va. Alguien que trabaja en la parte parlamentaria es jueves de pleno y bueno, pues esperemos que termine temprano el pleno. ¿O es que acaso el oficial mayor o el director general parlamentario a las 5 marca y se va y deja a los congresistas debatiendo solos? Definitivamente. Entonces, porque son la esencia del Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que debería ingresar acá en el estatuto? Considero que se debe establecer ya, porque eso de dejarlo a otro documento, tengan la seguridad que ese otro documento no va a salir ni mañana, tal vez pasado o nunca, más seguro que nunca. Establecer claramente los requisitos de cada nivel. Debería estar ya en el estatuto. ¿Qué requisitos tienen? Y que la gente sepa hasta qué nivel puede llegar, para que no tengamos después en un área donde nadie entiende, hay una persona que tiene un nivel superior al del jefe. Eso hay que dejarlo claramente establecido. Roberto decía algo bien cierto, no estamos pensando a futuro. ¿Saben ustedes que no hemos aprobado en este quinquenio el plan institucional? No tenemos plan institucional en este quinquenio. Seguimos teniendo usuarios y nuestros sistemas informáticos son cada vez más lentos, porque con la misma banda, con los mismos elementos, entonces no hay nadie que esté mirando eso. Vuelvo a repetir, este estatuto, que finalmente nosotros podemos debatir muchas cosas, no va a pasar mientras que lo que ha propuesto la mano que mece la cuna, que es el artículo 8, el artículo 9 y el artículo 10 referido a 7 años de experiencia en ejercicio del cargo, y que todavía lo han redactado de tal manera
que puede darse a interpretaciones. Puede ser la interpretación que hayas sido funcionario 7 años o que necesariamente estés todavía en ejercicio. Gianmarco no ha sido, por supuesto. Ha dado esa salvedad públicamente y él lo ha dicho también en su exposición. Finalmente, el último punto que quería tocar era el tema de las capacitaciones. Las capacitaciones tienen que ser serias. El centro de capacitación está haciendo mucho en el área parlamentaria, pero así como decimos que el área administrativa es un órgano de apoyo, debe haber capacitación en el área administrativa, en nuestros órganos de apoyo, en nuestra carpintería, en nuestra ebanistería. Pero hay capacitaciones para esas especialidades que trabajan en el Parlamento. No sé cómo será ahora, pero hay un área donde siempre entra gente al Congreso, pero nadie quería ir ahí, que es transcripciones. Y por eso seguimos atrasados con las transcripciones de comisiones, porque nadie quería ir, porque ahí sí se trabaja. Ahí no se calienta el sillón todo el día. Entonces, hay áreas que debemos potenciar. Y de alguna o de otra manera, esta capacitación que señala el estatuto, deberíamos desarrollar un poco más. Porque cuando se establecen presupuestos para capacitación, si sacan ustedes de acuerdo al nivel un carpintero cuánto tiene para capacitar, le va a salir como 600 soles. Con 600 soles no logra un curso de especialización en su área. Y me piden que termine, pero disculpen que haya sido claro, conciso y directo. Gracias. Agradecemos al doctor José Carlos Chirinos y dejamos en el uso de la palabra al doctor Eduardo Mejía. Muchísimas gracias, Franklin, José, amigos de la mesa. Realmente estamos asistiendo a una de las reuniones más importantes de los trabajadores del Congreso de la República. Yo la verdad que cuando vine a este escenario, cuando vine a este auditorio, imaginé que nos iba a faltar espacio y que íbamos a tener aquí una cantidad de trabajadores realmente importante que nos permita poder compartir con ellos algunas ideas de lo que significa el estatuto basado en la meritocracia y el respeto, por supuesto, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Esta es una aspiración, es un instrumento que nos permite a todos poder ubicarnos dentro de un espacio y ubicarnos, por supuesto, dentro de lo que significa el estar aquí presentes como trabajadores del Congreso de la República. La premisa básica, fundamental, de la cual partimos, es establecer una diferencia entre el político, ¿no? Entre el político como legislador, propiamente dicho, y los trabajadores de nuestra institución. El político que desarrolla una actividad constitucional relevante para el sistema democrático y nosotros como trabajadores. Como trabajadores que desplegamos una actividad de extraordinaria importancia en el servicio de las funciones parlamentarias. Cada vez son mayores los ámbitos en los que interviene definitivamente el Poder Legislativo y los distintos problemas que se desarrollan. Todos estamos hablando aquí de la progresión en la carrera administrativa, las políticas de concurso interno, los requisitos para el acceso a mejores plazas. Les comento como una experiencia personal cuando yo tuve la oportunidad de poder ingresar aquí al Parlamento. Nosotros ingresábamos, y casi era la mayoría de trabajadores que teníamos la oportunidad de poder acceder a una plaza, ingresábamos cuando éramos oficinistas, oficinista 1, oficinista 2, oficinista 3, de ahí pasábamos a ser técnicos, técnico 1, técnico 2, técnico 3,
algunos otros encargados de área, otros íbamos ya directamente a ocupar las jefaturas de división. Luego de las jefaturas de división venían las direcciones ejecutivas, las direcciones generales y la oficialía mayor. Había pues lo que nosotros denominábamos y lo que se llamaba la carrera administrativa. Y no sé si recordarán ustedes cuando existían los grados y subgrados. Y los grados y subgrados tenía la oportunidad el trabajador de poder acceder a ellos de acuerdo a una serie de méritos académicos y tiempo en el servicio. Otro de los beneficios que en aquel tiempo se desarrollaban y estaban perfectamente establecidos por la carrera pública eran los quinquenios. Cada 5 años uno tenía la oportunidad de poder acceder respecto de un 5% más en su remuneración en la medida de que iba pasando el tiempo. Esto de alguna manera facilitaba la posibilidad de que tuviéramos esa progresión en la carrera y esa política de incentivos, que definitivamente demandaba también evaluaciones justas, evaluaciones transparentes y garantizar de alguna manera también los niveles adquiridos, ¿no? Definitivamente hoy día no sé hasta qué punto nos alcance el tiempo para debatir, porque el debate definitivamente es enriquecedor, el debate nos permite a todos poder dar algunas ideas adicionales de lo que puede ser el permitir la incorporación de personal idóneo y de establecer cuál es el concepto que nosotros deberíamos establecer a partir de la idoneidad. La carrera del servicio parlamentario, ¿cuántos niveles remunerativos deberíamos de tener, ¿no? Y eso de alguna manera nos pondría en la posibilidad de poder acceder, digamos, a una serie de proyección o progresión en la carrera. Y respecto de la carrera administrativa, y definitivamente José Carlos nos abre de alguna manera los ojos también a los peligros a los cuales se puede enfrentar este estatuto. Y es por eso que debemos más bien nosotros proyectarnos y no se trata de qué parlamento queremos, sino se trata de qué servicio parlamentario queremos, a partir de la aprobación de este estatuto y seguramente con las incorporaciones y propuestas que se hagan más adelante. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eduardo Mejía y quisiéramos consultar a los participantes por sus preguntas o comentarios que luego podrán ser respondidos por los invitados con una breve ronda de respuesta. Vamos a solicitar a los compañeros que hagan uso de la palabra que sean muy breves para poder dar la oportunidad a todos y el tiempo necesario para las respuestas. El señor Carlos Lacruz. Buenas tardes a la mesa, un saludo para los expositores.